En su camino hacia la estiba, a mediados de junio, Carlos llega a la entrada de la ciudad de Huesca con sus más de 1.400 cabezas de ganado con destino a Libón de Ip. Vine de Cayena a las casas y vine en de ayer. Y ayer la subí por la tarde a dormir aquí a la entrada de Huesca. Sí, ahora tenemos que cruzar Huesca hacia pies, así podemos llegar al campamento de Iglesia a mediodía, a calorar. Es que de mañana es mejor, cuanto menos tráfico, mejor para las ovejas. Alfredo, uno de los socios, le acompaña junto a otros colaboradores para atravesar la ciudad por la antigua cabañera que une el llano con el Pirineo. Pero antes, deberán esperar la autorización de la Policía Municipal, que deberá dar prioridad al rebaño por todo el recorrido. Vale, luego Lucas Mayada. ¿Qué tal? Bien. La señora bien. Hostia, qué bien te conservas. ¡Ah, me cago en la hostia! ¿Cómo el tiempo? La señora mejor que yo. Me cago en Dios. Bien, hombre. Este es Pascual. Sí, ya lo conozco ya. Ahora sí que os visteis el año pasado. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Me alegro, hombre. Por aquí no llegan a 1.500 cabezas, 1.450 entre chotos y ovejas y cabras, todo. Yo la subiré la semana que viene. Andando no, que este año la subo en camión. ¿Se ha cansado de ir andando ya? Sí. Bueno, pero eso es que decidimos marchar, ¿o qué hacen? Entre todos los animales de su rebaño, a Carlos le gusta llevar algunas ovejas negras o martas, pues según cuenta la tradición, sirven para proteger al ganado de los rayos. Hombre, yo tengo de esas martas, ya las verás. Pero no se les puede ni señalar, ni escolar, ni hacer nada. Y tiene que ser toda negra. Sí, mira, ahí tienes un macho. Sin señalar, sin crotal. ¿Los ves que no llevan crotales? No se les puede hacer sangre. Yo soy el único ganadero que puedes decir, no de la provincia de Huesca, casi de España, que solo se ha dejado 5 corderas y las 5 son todas negras. Las 5 solo. Yo no sé si es verdad o es mentira, solo te digo que, por ejemplo, yo voy a Libón de Ip y nunca me ha caído un rayo. En Collarada ha caído rayo, en Acumera ha caído rayo, se ha matado ganado y a mí de momento no me ha caído ninguno. No sé si es verdad o mentira, pero yo, ¿para qué voy a desconfiar, no? Por eso llevo las negras. El hecho de haber detenido la marcha del rebaño supone que los animales se sientan inquietos y nerviosos. Están incómodas, están muy pretas. Se han apretado mucho. ¡Va! 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 Ahora pues, ir delante vosotros, ¿no? Carlos inicia la marcha del ganado, pero con los chotos entre el rebaño para evitar que los animales lo sigan si van a la cabeza demasiado rápidos. Empezarían a rodear, a dar vueltas y vamos, se subirían por los coches y luego para hacerlas volver a andar, no es que empiezan a rodear, les cuesta hasta que vuelven a romper. Que hay que frenarlas un poco pero que vayan alegres, que vayan ligeras. Y luego hay que aprovechar todo lo que se pueda con la sombra, que no haya mucho sol, si hay mucho sol se empiezan a modorrar y les cuesta más andar. Bueno, parar, ahora ya no paran, hasta que paren a calorar ya no pararán. El tiempo a invertir en el trayecto a pie del ganado hasta llegar a la estiba del Valle de Ip dependerá de la climatología y del estado de la cabañera en su recorrido. Pues más o menos me cuesta, depende, pero sobre entre 5 o 6 días. Las cabañeras en la mayoría de los sitios ya se han perdido casi, prácticamente. A lo mejor de haber 30 metros de cabaña nos han dejado 5 o 6 metros. Y otros sitios, ahora con lo de la autovía y eso, nos la han cortado, no tenemos paso. De momento este año y el que viene lo más seguro está cortada ya la cabañera. Yo creo que ese lado y encima vamos de culos al sol. Y ahora ya de culos al sol el ganado ya anda mejor, más tranquilo también. Hostia, porque si les pega el sol en la cara o eso les pega más morriña, más peor. Y de culos al sol van a, como dijéramos, a la fresca, van más a la sombra. Ahora ya van un poco más anchas. Con un ritmo rápido de andadura, el rebaño termina de atravesar la ciudad de Huesca por la carretera de a pies. De allí llegará a Igries para iniciar la subida hacia el puerto de Monrepós
y continuar su viaje hasta el Valle de Ib, en Canfranc. Dependiendo del tiempo que haga, todavía quedan 5 o 6 días de caminata hasta que los animales se encuentren a sus anchas en los verdes pastos estivales del Pirineo. Durante los días de la estiba en el puerto, los propietarios del ganado se van turnando para su cuidado. Cada pocos días, los ganaderos, acompañados por algún familiar y amigos, suben al Valle de Ib para darle sal al ganado y curar a los animales que hayan sufrido alguna herida o las consecuencias de la humedad de los prados. La subida es empinada y los pastores deben salvar un desnivel de más de 1000 metros, en una ascensión pronunciada que remonta el barranco de Ib. El sendero va ganando altura por el interior del bosque hasta que se alcanza un gran panorama abierto, resultado de un primitivo circo glaciar. A lo lejos ya se encuentra el Valle de Ib. Pues hasta aquí me parece que nos ha costado unas 2 horas. Suele costar hasta aquí 1 hora y media a buen paso. Y ahora nos quedará pues 1 hora por ahí. Pero ahora ya llaneamos, ya se sube poco. Lo peor ya lo hemos pasado. ¡Margarita! ¡Palomo! ¡Alamos! Al abrirse el sendero al valle, Carlos ha escuchado a los perros que están a cargo del rebaño. El hecho de tratarse de un valle glaciar cerrado por encrespadas crestas y con pasto abundante garantiza que el rebaño no salga de esta gran extensión. Hoy las vamos a subir y las vamos a recoger, a ver por dónde están, porque llevan 3 días solas. Recogerlas, echarlas hacia abajo y si les podemos dar sal, les daremos sal. Y ya las tendremos ya recogidas para mañana. Por la mañana hay que curarlas, que nos va saliendo alguna coja, si no, no damos abasto a curar hasta ahora. La salida del desagüe de la presa y el riachuelo que se va abriendo paso entre los verdes pastos indican el lugar de destino. A 3 horas de dura caminata desde Canfranc y muy cerca de esta corriente de agua se encuentra la caseta de los pastores, que en su ausencia también es utilizada por los montañeros. Este es el peor puerto que encontrarás para el ganadero, para el amo del ganado. Pero para las ovejas, vamos, ni en Canfranc ni en ningún sitio hay puerto. Mira dónde están las ovejas. Mira dónde tenemos el ganado. Si ya nos vienen a ver, encima tenemos un ganado educado. ¿Las ves o no? Sin esos cubilares de aquí. Debajo de esas piedras que brillan, ¿no las ves tú? Aquí, enfrente. Debajo de esas manchas que se ven de Aquello agua. que brilla más de agua. Este es el mejor puerto que hay. Se cuidan solas y muy buen yerbío. Ahora, años como este también tenemos problemas, que no salen cojas, porque como es alto, aguanta más la nieve y más agua. Este puerto, mejor puerto del Pirineo. Lo que pasa que para ganar muy buen puerto, para nosotros regular. Después del acusado esfuerzo de la subida y una vez conocida la situación del rebaño, es el momento de tomar un buen almuerzo, pues hasta la tarde no habrá que dar de comer la sal a los animales. ¿Quién corrosco? ¿Quién quiere? Yo. ¿Todo? ¿También lo hace Alberto? Sí. Este Alberto religioso 100%. Hasta que llegue el momento de subir a recoger el ganado, los pastores suben a la presa del Ibón de Ib. Las ovejas hasta por la tarde no iremos a buscarlas. De momento están subiendo allá arriba, que están más frescas. Ahora se pararán a calorar, ya habrán comido. Esta tarde sí, a ver hacia dónde rompen. Si rompen hacia abajo o hacia arriba. Iremos a buscarlas y hoy a la fuerza bajarán. Allí aprovechan para organizar las 2 jornadas de trabajo que les esperan, para hablar del precio del ganado, de la situación de los ganaderos y de todos los problemas que les afectan. Conversaciones que cambian de tema con la visita de los senderistas y montañeros que frecuentan la zona y que encuentran en los pastores la información precisa sobre estas montañas. Las marmotas abundan en las laderas que encierran el circo y sus chillidos alertan a los perros, que las tienen como sus principales enemigos en la montaña. El tiempo pasa y a media tarde Carlos y Pascual suben a recoger el ganado que se encuentra comiendo en los prados más altos, mientras que Alfredo y Alberto se van a encargar de preparar las saleras. Un pequeño edificio que se conserva de las antiguas instalaciones de la construcción de la presa sirve de almacén. Allí guardan la sal y otros complementos que fueron transportados por helicóptero al inicio de la temporada.
La sal es la misma que utilizaban los pastores para salar la carne de las ovejas que había que sacrificar durante la estancia en la estiba y convertirla en salón. Ahora haces un salón y a la media hora te se lo han comido los buitres, ¿eh? Como lo dejes colgado allí en la caseta, media hora te dura. Ya te lo digo yo. Pues ahora estoy preparando un saco para extender sal. Un saco que igual que los que se empleaban antes para sembrar. A voleo. Carlos ha ido a buscar el ganado. Arriba a volver las que están arriba en el monte. Y ahora nos los bajará más tarde y nosotros les vamos a dar la sal para cuando lleguen que se la coman aquí, que la tengan ya echada. Vale, está para uno y está para el otro. En la montaña se les echa sal a los animales. En las zonas de tierra baja, que ya hay zonas de tierra salina, de salobre y por ahí, allí no se les da sal porque ya ha sobrado. Ya sobra y no les hace falta. Pero para que se coman mejor la hierba, pues hay que darle sal. Empieza tú si quieres, vamos, como de aquí para arriba, todas esas piedras que ya lo ves. Y yo voy a echar ahora aquí en este corro. Las saleras son unas piedras de gran tamaño, separadas entre ellas, que sirven de base para depositar la sal. Es muy importante que la sal esté completamente seca. Primero que no haga por la mañana humedad, que esté mojado el suelo y por ahí. Mejor que se hayan calentado las piedras ya que están más secas y se chupan la humedad de la sal. Porque antes se dejaba secar, pero ahora ya no se deja normalmente a secar, se seca encima las piedras. La sal de un día para otro también es malo si le pega a la luna, que eso así. Y si acabar de comerse en la sal, van al agua las ovejas, pues la sal que se han comido les hace poco de eso, se hace poco efecto. Dar la sal es una de las tareas que obligan a los ganaderos a desplazarse hasta el valle de Ib cada pocos días. Cada 8 o 10 días depende, pero vamos, cada 8 más de 10 días no se suele tardar. Si no se cargan mucho de hambre de sal y se rebelan y es malo, en estas tierras es malo que se rebelen. Para que las más de 2.300 cabezas de ganado que se juntan en este puerto puedan comer sal, su distribución se hace en un amplio espacio. Hay que echar sal en muchos sitios, pues porque así en cada puñado de estos que vamos echando, pues a lo mejor te come 5 o 6 ovejas. Y a base de muchos sitios comen sal todas. Al caer la tarde, Carlos conducirá el rebaño hasta las saleras, donde les espera este aporte tan necesario para la dieta alimenticia. Aquí estamos cortando migas para cenar. O para merendar, no lo sé. Ya ves cómo funciona esto. Cortarlas lo más finas posible. Y entre tanto Carlos ha subido a buscar las ovejas y ahora bajará. Ya se ven venir allá enfrente. Aunque aquí uno hace una cosa, otro otra. Las migas para cortarlas bien, contra más seco está este está bastante bien. Contra más seco está, más finas se pueden hacer. Que las migas las utilizaban los pastores antes, las migas que quedaban en el saco, que llevaban el pan, es lo que utilizaban para hacer las migas ellos. De eso viene el nombre de migas. Contra más seco está, más fácil es de cortar. Un pan tierno no se pueden cortar. Si tenía 2 kilos, ese pan era de 2 kilos, ¿no? Yo calculo un pan de 1 kilo para 4 personas. ¿Y ese era de 2 kilos? De 1. Ah, de 1. Vamos a echarlas allí, no las vayamos a echar en el suelo. Qué bonita vida, ¿no? La del pastor. A la sierra tocino y al serrador vino. Sí. Y al pastor y al campesino también, que también le va bien. Un trago vino le va bien a todo el mundo. Pero a Daniela no sé si le gustará este vino. Para los montañeros que suben a Libón de Ib o a Collarada, el encuentro con los pastores supone una experiencia que todavía enriquece más su visita a estas montañas. Los pastores comer y dormir y vendernos los corderos. Y cobrar la subvención. Lo único que tiene la mujer del pastor es gastarse las perras de Yo lo que no sé qué pasa, que no hay tan pocos de pastores, para también que vivimos. Y todos los días del año, igual tiene que ser fiesta como que sea... Las ovejas tienen que comer todos los días. Hay que soltar a la hora y encerrar. Ahora pues romperlas un poco más, hacerlas un poco más menudas. Hacerlas lo más menudas que se puede. Pues si estuviera el pan más seco se deshacen más fácil que así, pero bueno.
Y ajos. Ajos es lo principal, el ingrediente más importante. Ahora echar ajos. En las mismas migas. Las echamos, las estregamos un poco para que tomen gusto al ajo. Así toma gusto el pan, toma el gusto del ajo. Como las vamos a dejar aquí ahora media hora hasta que las hagamos. Ahora hay que echarles unas gotas de agua porque si no el pan no está suficiente, está un poco seco. Ahora le echamos unas gotas de agua con... Lo removemos un poco. Poner 4 granos de un poco de sal. Bueno, pues ya tenemos las migas preparadas. Ahora vamos a preparar el guiso. Ahora pelar patatas. Vamos a pelar 3 o 4 patatas. Un poco de cebolla que echaremos. Y desharemos un poco de sebo, de tela. Sebo de cordero. Que se puede echar el sebo de tela, la tela del cordero, lo que rodea alrededor de la tripa, o de la riñonada, del que va con el riñón. Pero que el de la tela dicen que es mejor y luego es más fino, se deshace mejor para las migas. Las patatas de rirlos, caseras, estas están criadas por mí. Ahora, este plato ahora es un plato de lujo. Se come pocas veces, antes se comía porque no había otra cosa. Había zonas que tenían costumbre de comer migas, los pastores. Pero en otras zonas la costumbre era, en la zona de Sobrepuerto mismo y de Valletena y por ahí, sopas con patatas. Que también el apaño principal es el sebo, que es lo que más tenían a mano los ganaderos era el sebo. Porque mataban un animal si no tenían cordero de oveja. Y sebo es lo que tenían para hacer el apaño de... Como el aceite escaseaba y por ahí, pues el apaño. Como ha sido una cosa que les ha gustado de siempre a los ganaderos y ya se ha cogido de tradición, pues se sigue haciendo. Que se tenían que adaptar a lo que tenían. Y según la materia prima, pues hacían una cosa u otra. Pero que patatas las tenían cerca, pues cebollas también, el sebo también, estaban con el ganado, lo tenían de continuo. Y había tanta necesidad que ni tenían aceite ni tenían nada, que para el apaño había pastores que les hacían por aquí por la hijada las ovejas gordas a las machorras un agujero y con una cañeta les iban aspirando el sebo para arreglar la comida. Luego aquella oveja llegaba al amo el ganado y decía, pues ¿qué le pasa a esa oveja? Estaba tan gorda que no ha criado machorra tan buena y por ahí, pues no sé qué le habrá pasado. ¿Qué le iba a pasar? Que le iban sacando el sebo, le quitaban las reservas que tenía el animal y al cabo de un tiempo a lo mejor se moría o se quedaba flaco, desde luego flaco seguro, después se recuperaba o no se recuperaba, pero cuando había necesidad. Ahora ya no estamos en eso, que hay mucha gente que el sebo ni en las carnicerías ni en ningún sitio ni lo quieren. Como antes decían, de la mala res la cabeza y los pies, porque eso, aunque sea una oveja flaca, es lo mejor que hay de un animal sabiéndola hacer. Una cabeza de oveja mismo, la ponen en la olla express, la hacen cocer bien, luego sale un caldo para hacer fideos, para sopa, buenísimo. Y la carne se pone tierna en la cabeza en la olla express, luego le echan un grano sal o un poco de aceite con ajo y perejil picado, y es mejor que la de cordero, mucho más gustosa y tiene mucha más carne. Vamos a echar un poco de aceite a calentar para freír sebo. Que se fríe un poco, que deje la grasa. Sebo de la tripa de un cordero. Estos son los chicharrones de lo que es el sebo. Que ahora los apartaremos porque si no se nos quemarán. Y después cuando estén las migas hechas los echaremos. Ahora vamos a echar la cebolla y ahora solo nos falta un poco de jamón que vamos a echar por darles un poco más de sabor. Ahora echamos un poco de jamón, le damos una vuelta y ya tenemos el guiso preparado. El guiso ha quedado preparado para echarle las migas una vez que el ganado haya comido la sal y todos los pastores se reúnan en la cabaña. Al caer la tarde, los pastores van conduciendo el rebaño hacia las saleras. Por instinto, los animales saben que el lugar al que se dirigen es el que van a encontrar la sal, y en ese momento se lanzan a la carrera en busca de ese exquisito manjar.
cuando tiene hambre el ganado de sal de verdad, la clase de bichos que sean, igual ovejas, que vacas, que cabras, que lo que sea, les enseña a lo mejor una bolsa de plástico, las ovatas y un poco lo que sea, y ya vienen revelándose en que para qué, porque tienen hambre, y ellas mismos lo marcan. Ahora si se les da a lo mejor cada semana, cada 7 o 8 días, que es lo normal, pues entonces ya no tienen tanta hambre, ya no se revelan tanto. A medida que los primeros animales van llegando a las saleras, continúan en busca de las siguientes piedras saladas, dejando paso a los que vienen detrás. El día soleado es el ideal para dar la sal a los animales. Porque cuando está de llover o cuando está el terreno a lo mejor húmedo, de pronto por la mañana, no es bueno de darle sal, o el día que está de llover o que acaba de llover. Si se enrasa, que hace un tiempo sano, entonces es lo ideal para dárseles. Y aproximadamente se calcula la que se les va a dar, que no es bueno que quede de un día para otro la sal. Carlos ha observado que entre todo el rebaño hay un corderillo que ha nacido recientemente, lo que no es normal durante la estancia en la estiba. Pues más bien no, las solemos quitar y no dejar que suba ninguna para parir, pero esta es de uno de Castillo, que tiene ovejas conmigo, y él tiene unas pocas que le paren en casa y esta se le escaparía. Y vamos, pues eso, yo hasta el 20 de agosto no me parirá ninguna, y para el 20 de agosto, pues una semana antes quitaré todas las que ya van sacando braguero, me las bajaré a Canfrán y luego ya pues me las tendré que bajar para que paran abajo, más abajo de Huesca, por las casas y Cayén. Yo creo que ese cordero tiene 4 o 5 días. Si le aguanta 3 o 4 días más, yo creo que no se le perderá. Ya aguantará todo el verano. Y dentro de 20 días o por ahí cuando abargueremos, pues ya que se la baje. Pero lo malo es la primera semana. Si los abandonan ellas o algo. Pero ese cordero va tetado y va bien con la madre, con que no. Yo creo que si tendrá suerte no se le perderá. Ahora que la minen un poco bien y luego las echaremos para ahí hacia el Paco. Así ya que beban luego en el barranco este de la fuente, se bajen un poco abajo y luego ya que se irán a dormir allá a la derecha, donde suelen dormir siempre en aquel cubilar. Y así mañana por la mañana ya las recogeremos, a lo que ellas quieran mover, ahí a las 6:30 o las 7 que moverán, iremos y las traeremos hacia aquí, hacia el corral este que tenemos para encerrarlas, para empezar a curar ya. Siguiendo su instinto, el rebaño irá acercándose poco a poco hasta el cubilar, situado en la ladera de la montaña, para pasar la noche. Cuando todos los pastores están reunidos en la cabaña, Alfredo ya puede terminar de cocinar las migas que está preparando para la cena. El refrito ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a echar las migas y a revolver. ¿Te voy revolviendo? No, es igual. Revolver hasta que estén hechas, que no se nos agarren, y ahora se va friendo el pan. Ahora se van refriendo pues poco a poco hasta que estén hechas del todo. El secreto de hacer unas buenas migas está en el trabajo de revolverlas en la sartén. Continuamente hay que darles vueltas para que se vayan friendo poco a poco y no se peguen a la sartén. Ya casi están. Pascual, saca los chicharros esos que están allí en ese plato que hay allí en la mesa. ¿Ah? Sí, sí. Una vez añadidos los chicharros, Alfredo continúa revolviendo las migas hasta que considere que están en su punto. Para que se recuezca un poco el ajo. Pues como hemos perdido poco tiempo en partirlo menudo, pues ahora que se fríe un poco. Y ya las tenemos ya para sacar, ¿eh? ¡Hala, preparaos que ya están, ¿eh? Esto hay que comerlo caliente. Las botas están preparadas. Que si se enfrían, no nos las comeremos. Y las botas preparadas. Venga. Muy buenas. Buenas están. Buenas, están buenas. Las has acertado. Y la gana también. Tradicionalmente las migas se han comido en torno a la sartén, con la cuchara y el paso atrás después de llenarla, y siempre con la bota de vino pasando de uno a otro sin parar. Esto es como aquella abuela, había una abuela que le gustaba algo el vino y dice, pues no sé qué comer, pues me voy a hacer una sopa en vino, y coge un pan y lo abre por la mitad y le empieza a echar vino y se bebe un par de litros de vino el pan, hasta que se empapó bien, que ya no enchupaba más. Y después dice, pues me va a comer el pan con vino. Y dice, hostia, este jodido, pues en ha bebido 2 litros, pues yo no he de ser menos. Y se bebió otros 2 litros de vino comiéndose el pan con vino. Y después, pues que no veía, que se caía. Mi madre eso, pues, para merendar muchas veces, dices tú que no, pan con vino. Claro. Una tajada grande de pan. Y Tienes azúcar. un poco de azúcar. por encima, godo. Joder. Ya está media merienda.
Pues yo, y me has Pero mucho, y mira si no he crecido, mira qué gordo estoy. El resplandor rojo del sol se anuncia sobre los paredones naturales que cierran el circo de Ypres y tiende sus primeras sombras. Mientras la tarde va cayendo entre la bruma, los pastores se preparan para pasar la noche, compartiendo caricias con los perros, sus fieles aliados en el cuidado del rebaño. Las 6 personas que entre ganaderos y colaboradores han subido hasta el valle de Ypres se repartirán para dormir entre la caseta de pastores y el edificio que hace un par de años fue rehabilitado como refugio para los montañeros. Mientras los últimos rayos del sol avanzan hacia las cumbres para desaparecer en la inmensidad de la noche, las temperaturas bajan notablemente, por lo que hay que ponerse a refugio. Hola, venga. Ya ande, Mecho, allí abajo. Ahí abajo. Un porterico. Va a traer esta alguna manta, ¿no? Porque si no... Ya te valen, ya. En la cabaña de los pastores pasarán la noche Alfredo, Alberto y Carlos, este último conocido entre los ganaderos por Chilica. Chilica. Ese es el nombre de la casa, de hecho, donde nació mi padre, donde se crió toda la vida. En hecho. Y claro, aquí llevamos en la montaña, todos te llamaban, en casi todos los pueblos, por el apodo. El día siguiente ha amanecido apacible. Con las primeras luces del alba, pastores y perros se levantan, antes de que el ganado se ponga en movimiento. Pues ahora son sobre las 7 menos 20 y estamos esperando a ver cuándo quieren mover ellas por voluntad, que no tardarán mucho, en un cuarto de hora yo creo que ya moverán. Y cuando se van a dirigir hacia aquí, porque casi todos los días, ellas en este tiempo se hace bueno para arriba. Pues iremos a buscarlas, a esperarlas allí, y ya las traeremos hacia las saleras y ya las encerraremos ahí dentro y ya empezaremos, cogeremos la medicina y empezaremos a curar un poco, todas las que vayan saliendo, porque aquellas no quieren arrancar aún. A ver si mueven, si no igual las voy a buscar. Pero si las voy a buscar y voy de cara a ellas, igual se vuelven para atrás. Ah, pero tú vas a fregar. Ah, si vas tú. Como el rebaño sigue sin moverse, todavía queda tiempo para preparar un ligero desayuno caliente que alivie la baja temperatura del amanecer. el otro día las pintemos con spray. Pues hoy se puede borrar. Voy de rojo ya otra vez. Bueno, A ver qué es lo que va. esto por gusano. Pues los medicamentos para curar a las ovejas luego. Voy a coger una navaja mía también. Aquí está, aquí roja. Fenicol, acaricina y un pintador. Son marcaras que están curadas. Tal como los pastores tenían previsto, cuando el ganado se pone en movimiento lo hace en dirección a la parte alta de la montaña. Rápidamente se dirigen a rodear al rebaño para conducirlo hasta el corral. Ahora Carlos baja para llamarlas por el camino, para que vayan por este camino hasta allá, hasta el corral ese que tenemos allí. Y yo voy a entrar por detrás para que no se quede ninguna de estas que a lo mejor están más cojas. El ganado se va desplazando por la pista ya en desuso, sin entrada ni salida, que unía la presa con el final del carretón que subía desde Canfranc. Que ahora quieren irse hacia arriba, si no les hubiéramos dado sal ayer por la tarde, como tendrían hambre de sal, bajarían solas corriendo a las saleras, al lado del corral, pero ahora, como hace buen día, los días que hace bueno, el ganado para arriba, pues al haber comido ya sal y eso, hoy se nos quiere ir para arriba, por eso vamos por aquí por encima, para no mandar datos a los perros y así las vamos haciendo bajar. Las de arriba, que nada más quieren escaparse, para arriba, no quieren bajar. Ven aquí, Palomo, ven aquí. Voy a bajar, pues ahora a ver si empujamos estas de aquí atrás. La fuerza del instinto en los animales se impone y el rebaño se dirige hacia la entrada del corral. Parece que todo el rebaño ha entrado en el recinto vallado.
Pero un grupo de animales se ha separado del resto y ha iniciado el ascenso por la ladera. Alfredo se dirige hacia ellos para volverlos al redil con el resto del ganado. Mientras los pastores están curando el ganado, el alimoche sobrevuela el corral por si después del trabajo quedara algún resto con el que alimentarse. Juan Carlos, el otro socio, llega a media mañana para ayudar en la cura de las ovejas, pues todavía falta darles el baño de las patas en formol. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bien. El formol es un producto para quemar las patas, para que los cascos se les pongan duros y no se les pongan enfermos en verano. Y ahora vamos a echar pues, la cantidad que esto lo echamos más o menos a ojo en el agua y después las hacemos pasar. Para que el rebaño salga del vallado, los pastores le van a dejar como única puerta el paso estrecho que finaliza en la bandeja con la mezcla de agua y formol. De este modo, todos los animales tendrán que bañar sus pezuñas en este líquido. Hostia, esto es muy importante porque como nos salen muchas cojas, esto es para que les queme, que les ponga el casco un poco duro y así cuando pisan en el agua fría o van por algún nevero, pues para... Normalmente tienen el casco blando, pues es para que se lo endurezca y así... Lo primero, si se les mete muy duro, muy quemado, ya no les sale humedad, porque no es patera, es una humedad que se les pone como un escozor y claro, mira, alguna que sale así, pues... Y pisan esto y la que hemos curado aún les quema más, que aún les va más favorable. Los animales que estaban heridos ya han sido curados. El rebaño sube a lo alto de la montaña, donde el pasto es abundante, y allí permanecerá suelto con los 3 perros. 3 o 4 días estarán solas, luego subirá Alfredo, se estará aquí un par de días y luego la semana que viene, dentro de 3 días más, dentro de una semana, pues ya cúralas otra vez. Más o menos lo mismo de hoy. Ahora haremos otro repaso, esperemos que salgan menos cojas, que nos han salido esta semana, y ahora volvemos a pasar por la bandeja y ya está, solas, aquí no tienen pérdida, aquí el puerto está cerrado por arriba, solo pueden salir por donde suben y vamos ahí. Aquí hasta final de septiembre no, el ganado no baja, siempre para arriba, siempre para arriba. Al ser tan pequeño el corderillo, no ha sido posible curarle la pata. Pero él no se quiere quedar atrás y a pesar de las dificultades, trata de seguir al rebaño para encontrarse con su madre. Con esfuerzo el corderillo logra incorporarse al rebaño y mantener su ritmo de marcha. Su instinto de supervivencia le llevará a superar las dificultades hasta que a mediados de septiembre finalice la estiba en el puerto. En esas fechas, bajarán con el ganado hasta Canfranc y desde allí, Alfredo y Juan Carlos trasladarán sus rebaños en camiones hasta su lugar de origen. Sin embargo, Carlos regresará a la tierra llana a pie con sus animales por el trayecto de la Cabañera. Al año siguiente, probablemente, los 3 ganaderos se volverán a juntar para subir otra vez con sus rebaños a los pastos de la estiba del Valle de Ib. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.